Para seguir hablando de nuestro territorio y para hacer un poquito de historia, yo les voy a invitar ahora que nos vayamos al pasado, y bien al pasado, porque le cuento, bueno, yo a lo mejor a muchas personas, ustedes lo deben saber, un 15 de octubre del año, tengo aquí mi torpedo, 1768, Chiloé, el territorio chilote, pasa a depender directamente del virreinado del Perú. Y ahí parece que empezaron a cambiar un poco las cosas, la situación de las comunidades que ya estaban residiendo, las comunidades indígenas, los criollos, algunos españoles y también los mestizos, ¿no es cierto?, que durante 2 siglos aproximadamente se fueron mezclando. Pero yo no soy la experta en eso, yo solamente hice una introducción que nos viene a relatar un poco y a contar para que todos nos imaginemos un poco nuestro territorio cómo era hace ya varios siglos atrás. Voy a sacar la cuenta, no sé cómo Alejandro me irá a ayudar, nunca ha sido bueno con las matemáticas, pero pensar que nuestro territorio empezó a ser visitado por los españoles desde el año 1550, ¿no es cierto? Ahí ya nos va a contar Alejandro Orellana, quien es historiador, ha hecho muchos trabajos documentales sobre Chiloé, en conjunto con otros historiadores y funcionario del Museo Municipal de Castro. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por venir hoy día para poder conversar un poquito de nuestra historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación al canal y a ti, Patricia. De nada, bueno, ahí hice la introducción. Un 15 de octubre Chiloé pasa a ser o a depender directamente del virreinato del Perú. Para llegar a ese punto pasaron varios siglos, desde 1553, 57, donde empiezan a llegar las huestes españolas, ¿no es cierto?, que venían del norte para poder conquistar y colonizar todo el territorio chileno, o lo que estaban descubriendo, pero tú me dices que no venían en busca de Chiloé, sino que se encontraron. Cuenta un poco el inicio y un poco cómo fue la historia también en ese primeros 2 siglos para las comunidades huilliches y chonas, que eran los habitantes del territorio, ¿no? Sí, bueno, para contextualizar un poco, y de hecho el sábado pasado, ¿cierto?, se conmemora la llegada de Colón a América, que es el punto de partida, ¿cierto?, del proceso de colonización que va a realizar en primer tiempo la corona española, luego se suma la corona portuguesa y de ahí, ¿cierto?, el resto de las potencias europeas que van a ver en este continente americano un lugar donde van a poder obtener riqueza, mano de obra y etcétera. Claro. Eso nunca hay que perder el foco, y el Imperio Español o la corona española fue la primera potencia colonizadora del mundo que sale de los márgenes tradicionales del Mediterráneo, de Europa, y que cruza el Atlántico y que conforma esta especie de imperio, de estas grandes extensiones que venían desde lo que actualmente el sur de Estados Unidos hasta el Estrecho Magallanes, por el lado del Pacífico, y tanto que Portugal, ¿cierto?, en la zona del Brasil. Uh-huh. Cuando se produce este descubrimiento, recordemos que Colón hasta su muerte está convencido de que llegó a las Indias Orientales, de que llegó a la India. O sea, él es como que navegó buscando una hasta dónde llegaba, digamos, claro, a ver si descubría nuevas tierras. Exactamente, pero lo que Colón y lo que buscaba la corona española era una ruta alternativa a las Indias. ¿Y por qué a las Indias? Porque siempre el Oriente fue un lugar donde venía todo lo exótico y lo lujoso para la nobleza europea. Piensen ustedes que la pimienta, el clavo de olor, la canela, todas esas especies que hoy en día se venden en cualquier lugar, su precio costaba oro. La seda, la porcelana, los perfumes, el incienso, todas esas cosas que nosotros hoy en día las tenemos normalmente, en aquella época eran un lujo. Entonces, buscando un camino, se encuentra con este nuevo mundo, con este nuevo continente, y por eso que Américo Vespucio se da cuenta de que este es un nuevo continente que no se conocía dentro de la cartografía europea. De la cartografía, claro. No existía. Exactamente, en los registros de Europa. Y también, ¿cierto?, para las comunidades indígenas de América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, también fue un descubrimiento de que existía otro mundo, otra gente, otra forma de ver la vida, otra tecnología también, y se produce este otra choque forma de organización, de organizar también, la sociedad, ¿no?, etcétera, claro,
completamente distinta a la que existía en el continente hace 500 años atrás. Entonces obviamente cuando llegan estos conquistadores se encuentran con este mundo, con estas personas que vivían acá y se produce el enfrentamiento. Eso es inevitable. Y también hay toda una polémica, ¿cierto?, entre el gobierno de México y la corona española, porque el gobierno mexicano le exige que a la corona que pida perdón por la conquista de México y las atrocidades que se cometieron en esa época. Bueno, hay una crítica, y no solamente en México, sino que de todos los países sudamericanos hay un sector que siempre, y sobre todo que defiende los derechos de los pueblos originarios de todo el territorio, que, claro, ¿tú te acuerdas que antes el 12 de octubre se celebraba como el Día de la Hispanidad y se hacían eventos más grandes, y eso se dejó de hacer un poco justamente por esta crítica? Exactamente. Por cómo llegaron los españoles a este territorio a colonizar, que hubo una colonización o una conquista muy sangrienta. Y me imagino que Chiloé también sufrió de esa forma de pensar, ¿no es cierto?, de las huestes españolas, junto con los jesuitas también que llegaron en esa época con ellos, ¿no? Claro, hay que pensar de que, por ejemplo, en América no existían las armas de fuego, ni existían las espadas o los cuchillos o las armaduras. Entonces y tampoco existía el caballo. El caballo, claro. Entonces había una desventaja del punto de vista tecnológico, que hasta el día de hoy lo vemos. Cuando los ejércitos se enfrentan, ya hay una diferencia tecnológica. Siempre que tienen la mayor tecnología, avanza. La tecnología no solamente el uso de los celulares, sino que también cualquier objeto hecho por el hombre. Entonces, en esa desventaja, ¿cierto?, obviamente que el indígena iba a perder frente a la fuerza arrolladora de los conquistadores. Y también hay que considerar de que los conquistadores ocuparon la vieja técnica del divide y vencerá. Oye, sí, porque cuando llegaron acá a Chiloé, empezaron ya a ver un territorio que era poblado por dos culturas. Seguramente ellos no lo sabían, pero eran dos culturas de los chonos que convivían junto con los huilliches. Porque ellos no eran bélicos como más al norte en el sector, como el pueblo mapuche, quiero decir, claro, ¿no es cierto?, la zona de la Araucanía, que sí fue un pueblo combatiente, que duró siglos, ¿no es cierto?, la lucha entre los españoles y los mapuches. ¿Por qué esa agresividad? Porque empezaron a evangelizar a las comunidades, obligándolas prácticamente. No era un consenso, ellos lo veían como de otro nivel, no eran del mismo nivel de los españoles. Claro, ¿no? Por supuesto, porque es que siempre hay que tener cuidado de juzgar el pasado con los ojos del presente. Claro. Los valores sociales, culturales, religiosos, filosóficos son distintos en la actualidad al pasado en el siglo XVI y XVII. Obviamente nosotros siempre tenemos que considerar de que hay situaciones que hoy en día serían inaceptables bajo ningún punto de vista, pero que lamentablemente a lo largo de la historia de la humanidad se han producido. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta para no caer en juicios erróneos. Y por supuesto, a los ojos del presente, la conquista fue una cuestión sangrienta. Uh-huh. Los historiadores siempre dicen que la conquista se produjo con la cruz y la espada en la mano. Sí, porque también hubo matanzas, ¿no es cierto? Hubo tráfico ilegal sí, por supuesto, de indígenas que eran utilizados como esclavos finalmente. Claro. Y muchos de ellos, como en muchas colonias, no solamente la española, sino que los ingleses también. En su territorio, enviaban esclavos para servir a las familias ricas en Europa, ¿no? Sí, por supuesto. En este orden social de aquella época, claro, hoy en día para nosotros sería una cosa inconcebible, pero en aquella época era algo permitido, lamentablemente. Y claro, las heridas perviven y nos persiguen, pero lo que hay que tratar de no repetir los errores del pasado, ¿cierto?, para poder sanar y poder seguir adelante. Y en el caso de Chiloé, acá, si bien es cierto, la conquista no fue la violencia que significó en la zona de la Araucanía. Uh-huh. A tal punto de que finalmente a inicios del siglo XVII el río Biobío se convierte en una frontera y
Y ni los españoles avanzan hacia el sur, ni los indígenas, ¿cierto?, intentan recuperar del Biobío hacia el norte. Y eso es importante porque tú me decías que antes de 1768 Chiloé dependía de la Capitanía General de Chile. General de Chile, que estaba en Santiago. Y claro, como se cortó esta comunicación, o sea, ya había digamos, un límite natural que era el canal, el mar, ¿no es cierto? Exactamente. Pero ya había menos comunicación todavía, ¿no? Por supuesto. Hay que considerar de que Chile en esa época llegaba desde Coquimbo hasta Concepción. Eso era Chile, en el fondo. Desde actual el río Biobío hasta Chiloé, todo eso era territorio indígena. Ese fue el compromiso que asumió la corona española para no seguirse desgastando en la guerra de Arauco, que fue una guerra de desgaste, no fue una guerra constante en el tiempo, sino que fue un enfrentamiento que cada cierto tiempo había mayor o menor intensidad. Y salvo Valdivia y Chiloé eran los lugares donde había presencia hispana. Oye, pero ¿cómo era la vida cotidiana de alguien que vivía? Porque antes de este hecho que estamos comentando, que fue que Chiloé pasó a depender del Virreinato de Perú, ahí hubo conflictos entre comunidades indígenas, justamente es conocida, en 1712, ¿no es cierto?, donde se enfrentaron a los españoles por el maltrato, ¿no es cierto?, por los altos tributos que tenían que pagar, y sobre todo por el maltrato que había hacia las comunidades, y solamente ellos se beneficiaban. ¿Cómo era la vida cotidiana? Después de eso empezaron a llegar a acuerdos, había más diálogo, había una comunidad, digamos, que convivía, ¿no? Sí, claro, en el fondo después ya, una vez que los conquistadores se establecen y pasa el tiempo, digamos 30, 40, 50 años, ya el régimen está establecido. Y ahí lo que hace la corona para un poco intentar suavizar los malos tratos de los que le da ya a los criollos ya nacidos aquí en territorio de Chiloé o del resto del país, es establecer un régimen de trabajo que se llamaba encomienda, que básicamente era un trabajo forzado que los indígenas tenían que hacerle a su, comillas, patrón. Y de los 12 meses del año tenían que trabajar 10 meses o 8 meses para el encomendero, y el resto de los meses trabajar para el propio indígena. Entonces, ese tipo de trabajo, que era una especie de esclavitud encubierta, daba cabida a todo tipo de abuso. Piensen que en aquella época no existían los controles ni las supervisiones que existen hoy en día. Entonces, básicamente, el indígena estaba entregado a su suerte frente al encomendero, a tal punto de que en 1712 se produce una rebelión en la zona central del archipiélago, precisamente no contra la corona española, sino contra precisamente los abusos de los encomenderos, la cual lamentablemente fue aplastada y sangre y fuego. Y esa rebelión se produce finalmente porque hay un encomendero de apellido Andrade que a uno de sus indígenas, de apellido Antumán o Antucán, si no me acuerdo, si no me equivoco, llega a tal punto de las torturas que le hacía a los indígenas, que amarró a uno a un árbol y le prendió estopa de alerce en los genitales. A ese punto, hasta tal punto de abuso. Entonces, ¿eso qué significó? Significó que finalmente las comunidades indígenas se pusieran de acuerdo en la zona de Quilquico, la zona central de Chiloé, trataron de comunicarse con comunidades del resto de la zona, de Calbuco, de Maullín, pero no respondieron el llamado, y ellos deciden levantarse contra los encomenderos en la zona de Quinchao, acá en la zona de Castro, precisamente un poco para expulsarlo. Pero lamentablemente los indígenas no tenían ni la fuerza ni las armas para poder expulsar a los encomenderos, y los encomenderos después aplastan la rebelión a sangre y fuego. Y eso fue un episodio traumatizante para la sociedad chilota de aquella época, a tal punto de que son los mismos jesuitas y los mismos franciscanos que intentan aplacar un poco el ánimo de venganza que tenían los encomenderos para que no se exterminara la población. Claro. Estamos hablando hasta ese nivel. Entonces, finalmente, por la intervención de los miembros de la iglesia jesuita y franciscano, la venganza que hicieron los encomenderos se detiene.
Y ahí lo que se produce después, ¿cierto? Ya pasada la rebelión, es que finalmente la encomienda se deroga al final del siglo XVIII. Ya el trabajo forzado ya no tiene sentido, así que finalmente, para tratar de alivianar un poco la sobrecarga que tenían los indígenas, la corona decide finalmente extinguir las encomiendas para evitar los abusos. Oye, tenemos algunas imágenes, no sé si arriba en dirección las pueden ir poniendo como para que las personas puedan ir imaginándose un poco la época y para ir complementando junto a Alejandro. Y luego ya ahí viene un periodo de diálogo, de colaboración, ¿no es cierto? Se trabajaba las comunidades indígenas, eso que estamos viendo. Ese es un mapa de Chiloé del siglo XVIII, precisamente de la época en que Chiloé pasa a depender del Virreinato del Perú. Ya. Ahora, ¿por qué Chiloé es un lugar tan mapeado? Hay muchos mapas coloniales. ¿Por qué? Porque las autoridades españolas necesitaban conocer y reconocer el contorno de la costa, porque siempre fue el temor era de que en alguna de las islas, tanto de Chiloé como hacia el sur, hacia el estrecho de Magallanes, se estableciese una colonia de ingleses o de franceses, claro, y que era significase, mucho más fácil, ¿no? Claro, significase un riesgo para el poderío colonial español. Era más fácil, y además de la venida de los piratas también, ¿no? También en Chiloé pasaron corsarios y piratas, entonces por eso era necesario hacer ese tipo de cartografía en aquella época. Oye, y bueno, después viene este periodo como de paz, ¿no es cierto? Ahí vemos, por ejemplo, esa imagen. Esa imagen pertenece a San Carlos de Chiloé, lo que actualmente nosotros conocemos como Ancud. Ahora, pero Ancud, la época que nosotros estamos hablando todavía no existía. O sea, eso es posterior, no porque existía. Después viene este hecho que es lo que iniciamos esta conversación, que como ya no había comunicación entre el parte del sur de Chile con la Capitanía General que estaba en Santiago, deciden que dependa directamente del virreinato, porque las comunicaciones eran por mar y eran más fáciles llegar a Perú por mar, sí, que comunicarse con Santiago. Claro. Y ahí empieza una época de progreso un poco aquí para Chiloé, ¿no? Cuéntanos un poquito. Eso es así. ¿Por qué? Porque una vez que se establece esa frontera de guerra, ¿cierto?, que es como se conoce la zona del río Biobío, el compromiso de los españoles era de que cualquier incursión en territorio indígena tenía que ser con autorización de las comunidades. Por lo tanto, no había comunicaciones por tierra desde Concepción hasta Valdivia y hasta Chiloé, no habían caminos. Y no se aventuraban tampoco a entrar a territorio indígena, porque claro, mejor no. Entonces se decide, ¿cierto?, que Chiloé depende directamente del Virreinato del Perú por una situación estratégica, porque había un mayor control. ¿Y eso qué significó? Por ejemplo, de que se fundase la ciudad de Ancud en 1700, ni me acuerdo el año ya, 1770, 78 más o menos. ¿Ya? Y se funda Ancud con dos objetivos. Primero, para hacer un puerto en reemplazo de Chacao, porque en aquella época Chacao era el puerto principal, y para establecer en esa zona un sistema defensivo de fortificaciones, que hasta el día de hoy pervive. El más importante, yo creo que uno de los eslabones importantes del fuerte de Agua, que hasta el día de hoy existe y que se construye, ¿cierto?, como consecuencia de este traspaso del virreinato. Otra consecuencia importante que hasta el día de hoy pervive es la llegada de franciscanos del Colegio de Santa Rosa de Ocopa, que es un colegio de misioneros que está en la sierra peruana. Y ahí fueron expulsados por la corona los jesuitas. Que es lo que hablábamos antes, salía al aire, que los jesuitas eran buenos negociantes, eran intelectuales, funcionaron un poco como banco, y eso no le gustó a la corona española, ¿no? Porque en aquella época, como el rey era celoso de sus territorios y de su poderío. Y de su riqueza. Y claro, exactamente. Entonces, los jesuitas se convirtieron en un verdadero Estado dentro del Estado, un Estado dentro de la corona española. Ellos tenían mucho poder, mucha influencia, hasta que finalmente el rey Carlos III decide expulsarlo de los territorios americanos en 1777. Y me decías que la tradición de los fiscales viene de los jesuitas. Exactamente. Que ellos salían a recorrer los archipiélagos para evangelizar en todas estas islas que iban descubriendo también, me imagino. Y claro, ellos designaron a una persona de la comunidad para hacerse cargo de la iglesia, la capilla, ¿no es cierto?, que de la atención espiritual. Claro, y la atención espiritual, porque ellos volvían una vez al año aproximadamente, ¿no? Sí, tal cual. Y cuando los jesuitas son expulsados,
los franciscanos que vienen del Perú mantienen el sistema de evangelización, pero aparece un hecho importante, que uno de esos franciscanos, Fray Hilario Martínez, es el que trae la figura del Nazareno Cahuach. Ya, o sea, hay una mixtura ahí entre los que quedó de los jesuitas y gran parte de la base. La devoción franciscana, ¿cierto? Que es de Jesús Nazareno, que en realidad es una figura de Cristo cargando la cruz, que hasta el día de hoy también se celebra en Lima, que le llaman el Señor de los Milagros. Perfecto. Con muchas similitudes a la fiesta que hay aquí en Cahuach. Oye, y los franciscanos, claro, todos tienen voto de pobreza, ¿no? Sí. Ya. O sea, ahí había un notorio cambio de los jesuitas que hacían negocios, que eran medios bancarios. El rey dijo, no, mandemos a los franciscanos que tienen voto de pobreza. Sí. Ahí no hay peligro. Oye, bueno, entonces empezó a surgir la economía y empezó a haber comercio directo con el virreinato de distintos artículos, y algo que exportaba, digamos, Chiloé era madera, ¿no? Era uno de los productos de exportación. Uno de los productos. Recordemos que Perú en aquella época y Lima era la capital prácticamente de América del Sur. El poder y la riqueza... Se veía mucha riqueza ahí, ¿no? Estaba en Lima y en el Callao, que era el puerto. Por lo tanto, ahí prácticamente estaba la nobleza, la nobleza sudamericana. La nobleza sudamericana. De hecho, los hijos de los aristócratas de aquella época iban a estudiar a Lima. Mira, incluso O'Higgins fue a estudiar a Lima cuando era jovencito. Era como, claro, era como lo más cerca o lo más parecido a Europa un poco, pero, exactamente. Pero ahí se respetaban, bueno, hasta cierto tiempo un poco las tradiciones más de los pueblos originarios. ¿Había una mezcla o también fue...? Es que sí, también había de todo un poco. Como lamentablemente en nuestra sociedad latinoamericana se produce este orden casi como de casta, donde los grupos étnicos no se mezclaban entre sí. Claro, ahora decimos racista. Claro, en aquella época se llamaban las castas, le decían a los mestizos, indígenas y españoles, o los blancos, que en realidad no eran españoles de España, sino que eran descendientes de los primeros conquistadores. Pero nacidos aquí en Sudamérica. Exactamente. Oye, veíamos un dibujo ahí para que tú nos cuentes. Ahí, sí. Ese es como el campesino tradicional. Exactamente. Trabajando acá, ¿no? Claro, es lo que le llamaban el arado a pecho, que incluso hasta no hace mucho tiempo se ocupaba acá en Chiloé, que es una forma muy rudimentaria, ¿cierto? Cuando no habían animales de tiro, ¿cierto? Como el caballo o el buey. Claro. Así la gente podía sembrar. De esa manera, haciendo un surco en la tierra con un cuero de oveja, ¿cierto? Apoyado en el vientre, iban rompiendo la tierra y la mujer, ¿cierto? Era un trabajo de a dos. Hombres y mujeres trabajaban por igual. El hombre ejercía la fuerza, rompía la tierra, y la mujer con un palito, con una especie de cucharón, iba dando vuelta a la tierra para poder hacer el surco y después hacer la siembra. Y bueno, empezó esto de haber, así como enviaban madera y otros productos, me imagino como papa, no sé qué otros productos se enviaba al virreinato. Eso es algo importante, porque en Chiloé hasta ese momento no había una economía muy desarrollada. Claro. Hasta el momento en que finalmente se depende directamente del Perú, y desde Chiloé se exporta las maderas de alerce principalmente, tablones por miles. O sea, en cada barco. Aquí era bosque por todos lados, de alerce y otros árboles nativos. Exactamente. Mucha madera. Se exportaban también telares. Telares en el sentido de los tejidos, plantas de Castilla y Sabanilla. Sí. ¿Ovejas habían entonces? Sí, había una gran industria de telares en Chiloé. ¿Las ovejas estaban acá? No como los caballos que lo trajeron los españoles. No, las ovejas también las trajeron los españoles. También los trajeron. Sí. Y el chilote aprendió, los pueblos originarios a trabajar muy bien la lana. A trabajar la lana y a trabajar todos los productos de la oveja. Sí. Y también se exportaban en aquella época jamones de cerdo. ¿Y qué animales tenían los pueblos originarios antes que llegaran los españoles, como para criarlos, para comer? Según las crónicas de los mismos españoles que hacían sus recorridos por los territorios, acá en Chiloé había un animal que le llamaban chirihueque. Chirihueque. Que era una especie de llama. Ah, no, ¿en serio? Mira. Sí, y bueno, de la cual de ahí extraían los textiles para el tejido, la lana. Y también los indígenas, los chonos, lo que tenían era un perrito lanudo. Y también sacaban de ahí el pelo del perro. Sacaban de ahí el pelo del perro para hacer poder hacer tejidos, vestimentas, sí, pero ¿sabes qué? Lo más extraño de todo
es que en los yacimientos arqueológicos no se han encontrado nunca restos de chilihueque. Ya, es como... Está en las crónicas, pero no están los huesitos. Es como un mito que quedó escrito en las crónicas. Es que si está en las crónicas es porque lo vieron. De hecho, hay dibujos de cómo era el chilihueque. Ahora nosotros, los investigadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, todavía no se encuentran los restos del animal. Porque de ahí se acaba la lana, o sea, los pueblos indígenas ya tenían una tradición textil antes de la conquista, que se potencia después con la llegada de los conquistadores, de la oveja y de las nuevas técnicas que ellos tenían, ¿cierto?, para poder trabajar la lana. Mira, veamos, ahí me están diciendo que van a poner una imagen para que nos comenten. Sí. ¿Eso qué es? Esa es la iglesia de Castro, que la dibuja Philip Parker King, que fue un dibujante que pasó junto con Darwin en 1836. Pero claro, básicamente la misma iglesia que existía en esa época. Oye, y esos son los registros que tenemos de esa época, de los dibujantes que acompañaban a las distintas embarcaciones de investigación o expediciones y que se dedicaban justamente a dibujar para poder después... Oye, menos mal que existía ese tipo de organización que contaba siempre con un dibujante. Alejandro... Bueno, en honor al tiempo queríamos hablar, entonces esa época, desde 1768 hasta ya conocido 1826, Chiloé tuvo un auge económico, social, ¿no es cierto?, comunicación. Me imagino que muchos chilotes también tuvieron la oportunidad de embarcarse y viajar al virreinato del Perú, y tuvo un auge bastante importante. Llegó el jamón acá. De aquí se iba. De aquí se iba el jamón. De aquí se iba jamón a Lima. Ya, pero decían que era una delicia. Ya, y la manzana, por ejemplo, que también estoy nombrando los productos que son como típicos de acá, que es la papa, el cordero, la manzana, todo eso fue introducido por los españoles y después se produjo acá y pasó a ser parte del territorio, ¿no? Claro, hay muchos productos como que trajeron, por ejemplo, el trigo, la vid, los animales de granja, los cerdos, los caballos, vacas. Todo eso lo los conquistadores traen esos aportes y ellos también se llevan la papa, que es de origen americano, el maíz, que es de origen americano, el tomate, el cacao, etcétera. Ahí se produce un intercambio y claro, aquí en Chiloé también traen el trigo, traen la avena, incluso en Chiloé en esa época se cultivaba quinoa, en la época colonial. Mira. Aunque no lo crea. Sí, pues porque la quinoa es como, claro, es como más del norte. Venía del norte, pero sí, hay una quinoa nativa de acá de Chiloé que se cultivaba también en época colonial. Y hay un detalle también importante, que dentro con el tema económico, con la fundación de la ciudad, es cierto, con la llegada de los franciscanos, también la justicia en Chiloé también pasa a depender de la Audiencia Real de Lima. Mira. Incluso puedo decirlo porque en las investigaciones que hemos realizado con otros colegas hemos encontrado casos de indígenas que reclaman, cierto, de que sus tierras son un poco, que el encomendero corría a la cerca y, claro, y la Audiencia de Lima fallaba a favor de los indígenas, ya a finales del siglo XVIII. O sea, había habido una evolución en todo sentido, sí, en esa época, hasta que llegamos a 1826. Ahí cambian las cosas. Ahí cambian las cosas, y yo creo que ese es tema. Bueno, yo una vez le pregunté a don Felipe que estaba acá, ¿usted sería realista o patriota? Bueno, claro, qué importante cómo el comercio puede mover una sociedad y mejorar. Las viviendas, por último, por honor al tiempo, las viviendas de esa época, me imagino que con un clima que tenemos, que es bastante lluvioso, fuerte, ¿mejoraron las viviendas en ese periodo? La construcción, pues es una cultura de madera. Hemos tenido seminarios hace poco aquí en la Universidad de los Lagos, se va a hacer, mañana empieza un festival también que habla un poco de las construcciones en madera, claro, de Chiloé. Mira, ¿mejoró? Hay que pensar que los indígenas no tenían herramientas de metal para trabajar la madera. Entonces cuando llegan los conquistadores traen estas herramientas de metal y traen otras técnicas para trabajarla, y por lo tanto el uso de la madera se hace mucho más sencillo y más fácil. Entonces obviamente las viviendas de los indígenas, según las crónicas, eran prácticamente campamentos, claro, de paja, porque cortar esos árboles gigantescos era muy difícil. Entonces se produce una mayor explotación del bosque una vez que se produce la conquista, y claro,
los indígenas también eran personas muy inteligentes y aprendieron rápidamente a trabajar usar la madera tanto para la construcción de vivienda como también para las embarcaciones. Y ahí ya derivamos a otros temas y podemos seguir conversando toda la mañana, pero te voy a dejar comprometido a ti, a don Felipe, para que vengan más adelante. Y a mí ahora se me ocurren hartos temas, la cultura de Rivera, de carpintería de madera. Y otro tema, ¿a usted le gustaría escuchar la verdadera historia de la recta provincia? ¿A usted, señor director, le gustaría escuchar la historia de los brujos, la recta provincia? ¿Qué real hay en toda esa historia? Te dejamos ahí comprometido entonces, Alejandro, para que en una próxima visita nos puedas contar de temas interesantes y de otras fechas conmemorativas de Chiloé que nos hacen recordar el pasado y también lo sufrido también del pueblo chilote y toda esta mixtura que ha habido con el pueblo español y con la religiosidad. Así que muchas gracias, Alejandro. Mándale saludos a Felipe, que sabemos que estaba en una reunión. Así es que, bueno, eso queríamos contar a propósito de este día, que se cumple entonces un año más o que se hizo la anexión empezó a depender entonces Chiloé en ese año de 1768, ¿era? Sí. Del Virreinato de Perú, y cómo progresó económicamente hasta 1826, que fue la anexión entonces del territorio a la República de Chile, que ya es otro tema.